CNN, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, por sus siglas en inglés, está presionando para arrestar y deportar a familias con orden de expulsión por parte de la Corte en 10 ciudades a partir del domingo, según un alto funcionario de inmigración, después de que un tuit del presidente Donald Trump revelara que una operación era inminente, pero el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin Callahan, ha dudado acerca de unos elementos de la operación, según dos fuentes familiarizadas con su punto de vista. ICE dijo que estaba considerando opciones para arrestar y deportar a las familias que han pasado por sus procedimientos legales, pero se ha abstenido de proporcionar públicamente el alcance y calendario de la operación, lo que, según los funcionarios, podría conducir a una situación en la que una familia es separada y podría causar una reacción violenta en contra del departamento. ICE explora opciones para arrestar y deportar a familias de inmigrantes que tienen orden de expulsión. Para ese fin, el tuit de Trump del lunes por la noche sobre que ICE, el brazo de ejecución del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, por sus siglas en inglés, se estaba preparando para deportar a millones de inmigrantes indocumentados la próxima semana fue sorprendente, dada la cifra y la decisión de revelar una operación antes de su ejecución. Si estás aquí ilegalmente, debes ser retirado, dijo el miércoles a los reporteros el director interino de ICE, Mark Morgan, durante una llamada sobre el tuit del presidente, y en este caso, eso incluye a las familias. Un alto funcionario del gobierno le dijo a CNN que la operación había sido planeada hace algún tiempo, pero que el tuit puso la operación como prioridad. Ciertamente, el tuit del presidente ayudó a priorizar las cosas para la gente, dijo el funcionario, y agregó que había habido un debate interno sobre la coyuntura, en medio de las negociaciones con el Congreso sobre financiamiento adicional y el próximo presupuesto de 2020. El funcionario agregó que ha habido un esfuerzo por comunicar lo que es probable que ocurra, sin decir específicamente cuándo y dónde, en contra de la política de tolerancia cero que se realizó sin previo aviso a los medios de comunicación o al Capitolio. Seguridad Nacional de Estados Unidos cancela algunas citas del programa Global Entry debido a los viajes de mitad de año y la situación en la frontera sur. Agentes de campo en las oficinas locales están recibiendo reuniones informativas y capacitaciones, de acuerdo con un alto funcionario de inmigración. También se están haciendo preparativos para las familias con estatus de inmigración mixta, por ejemplo, si un padre es indocumentado, pero tiene un hijo ciudadano estadounidense, debido a la sensibilidad del orden público y la seguridad del personal de inmigración y aduanas de Estados Unidos. La agencia no ofrecerá detalles específicos relacionados con las operaciones de cumplimiento en curso antes de la conclusión de esas acciones, dijo ICE en un comunicado el viernes. Los funcionarios han expresado preocupaciones acerca de que la operación se perciba como una separación de las familias nuevamente, aunque Morgan dijo el miércoles que nuestro objetivo no es separar a las familias. La intención, dijo Morgan, es disuadir a los migrantes de venir a la frontera entre México y Estados Unidos, y se espera que la operación incluya a las familias que se encuentran con un expediente judicial expedito. Consejo Asesor de Seguridad Nacional recomienda medidas de emergencia por el aumento de familias en la frontera. 2.000 personas en la mira. El año pasado, la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, que supervisa las Cortes de Inmigración de la Nación, anunció que había comenzado a rastrear los casos de familias presentados por el Departamento de Seguridad Nacional en 10 lugares de las Cortes de Inmigración: Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva Orleans, Nueva York y San Francisco. Los casos se están acelerando para tratar de procesar a las familias en menos de un año.
Morgan dijo que ICE había trabajado estrechamente con el Departamento de Justicia en el expediente de las familias y que los resultados fueron muy decepcionantes, afirmando que algunas familias no han asistido a sus audiencias de inmigración. En febrero, ICE envió alrededor de 2.000 cartas a familias que ya habían recibido órdenes finales de expulsión en ausencia por parte de los jueces, pidiéndoles que se presentaran a las oficinas locales de ICE en marzo para cumplir con las órdenes, dijo Morgan. Se espera que la próxima operación se dirija a aproximadamente 2.000 personas, según el funcionario superior de inmigración. Departamento de Seguridad Nacional, alrededor de 6.000 solicitantes de asilo han sido devueltos a México para esperar sus audiencias de inmigración. Una vez que se realicen los arrestos, es probable que las familias sean trasladadas a los centros de detención residenciales para familias de ICE, ya que la agencia trabaja con los consulados para obtener los documentos de viaje. Según el funcionario, algunas personas probablemente apelarán sus casos, pero eventualmente algunas serán expulsadas. El funcionario agregó que cuando hay niños ciudadanos de Estados Unidos en la familia, a los padres se les colocará un brazalete en el tobillo y se les permitirá quedarse con ese niño para permitir que los asuntos se ordenen mientras otros miembros de la familia indocumentados permanecen bajo custodia, agregó el funcionario. Nadie quiere una situación en la que un niño se quede solo. Los grupos de defensa dicen que se están movilizando a partir del domingo en anticipación de una próxima operación. Activistas pusieron maniquíes de niños en jaulas en varios sitios de Nueva York. Morgan, quien asumió el cargo de director interino hace semanas, hizo hincapié en que no ha habido un cambio de dirección para la agencia, sino una continuación de su política de no excluir a ningún grupo demográfico para el arresto y la deportación. Se espera que la operación abarque la aplicación en el lugar de trabajo, así como las familias con orden de expulsión de la corte y los individuos con órdenes finales de expulsión. CNN informó por primera vez el mes pasado que el gobierno había estado considerando la posibilidad de deportar a familias de migrantes con retiros ordenados por la corte en un intento de enviar un mensaje a los contrabandistas. Según un alto funcionario del gobierno, 5.200 personas en custodia del Servicio de Inmigración en cuarentena por exposición a paperas o varicela. Como parte de la consideración, el gobierno había estado estudiando una operación iniciada en los últimos años de la presidencia de Barack Obama, y revivida en el primer año en el cargo de Trump, que también se dirigía a las unidades familiares. Obama inicialmente se centró en los delincuentes. Un plan con meses de planeación. El año pasado, a solicitud del Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia elaboró el expediente de familia expedito de la Corte, o el llamado expediente cohete, según un exfuncionario del gobierno. El objetivo era llegar a la consecuencia más rápido, de modo que las personas obtuvieran sus audiencias, se les ordenara que se retiraran, y luego una cantidad significativa de personas volverían a ser custodiadas por el ICE y serían expulsadas de dijo el funcionario. En algún momento alrededor de marzo, los funcionarios de ICE tomaron pasos de planificación adicionales. El exdirector interino de ICE, Ron Vitiello, tuvo varias conversaciones sobre una posible operación con la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, quien en ese momento solicitó información adicional, según el funcionario. Pero antes de que el DHS estuviera completamente preparado para llevar a cabo la operación, tanto Nielsen como Vitiello abandonaron el gobierno en medio de una purga de los principales funcionarios del DHS en abril. Mira, ¿qué hay detrás de la salida de Kirstjen Nielsen del Departamento de Seguridad Nacional? Se entendió que una operación dirigida a las familias sería dura y difícil,
para todos los involucrados, dijo el funcionario. Vas a un hogar que es una familia y tal vez el padre está presente, pero la madre no, o viceversa. Las personas están bajo atención médica. Otros miembros de la familia pueden estar en situación legal, dijo el exfuncionario. Hay muchas cosas que considerar en una situación como esta. Además, también hubo discusiones sobre la separación familiar y si esta operación cumpliría con las órdenes judiciales actuales, así como con la orden ejecutiva del presidente para poner fin a la separación familiar. Trump sobre separación de familias en la frontera. Si no los separas, muchos más vendrán. 2018. Trump dobló la apuesta con respecto al combate de la inmigración ilegal. El tuit de Trump sobre una operación masiva se produjo la víspera de su mitin de reelección. El presidente había hecho de la inmigración ilegal una piedra angular de su campaña de 2016 y parecía estar volviendo a ese mensaje horas antes de subir al escenario en Orlando. Pero las deportaciones masivas que advirtió anteriormente no se han materializado y los números de deportación se han quedado atrás respecto a los observados durante la presidencia de Obama. Mira, cuántas mentiras, dijo Trump durante el lanzamiento de su campaña de reelección en Orlando, Florida. Según los datos de ICE, las deportaciones aumentaron alrededor del 13% entre el año fiscal 2017 y el año fiscal 2018, cuando se deportaron 256.085 personas. Eso sigue siendo significativamente el menor que el número de personas deportadas durante el año fiscal 2012, cuando el gobierno de Obama deportó a más de 400.000 personas. Las limitaciones de personal y las restricciones presupuestarias generalmente limitan la cantidad de personas que EU puede detener y deportar, y la rapidez con la que se produce el proceso. Deportar a millones de personas costaría mucho más de lo que permite el presupuesto actual de inmigración y control de aduanas, y requerirá una gran cantidad de recursos. El gobierno sostiene que el cumplimiento interior disuadirá a los migrantes de viajar a la frontera sur. La oleada de migrantes que cruzan ilegalmente la frontera en los últimos meses ha superado al DHS. Solo en mayo, cerca de 133.000 migrantes fueron arrestados por cruzar ilegalmente la frontera, según los datos de aduanas y protección fronteriza, incluidos más de 11.000 niños no acompañados. Muchos de ellos se entregan a la patrulla fronteriza. Mira, niños duermen en el suelo en una estación de la patrulla fronteriza. En una solicitud de presupuesto de emergencia realizada el mes pasado, la Casa Blanca está buscando $4.500 millones más del Congreso para abordar la crisis humanitaria y de seguridad inmediata en la frontera sur de Estados Unidos, incluidos $33,7 millones más para financiar el transporte y expulsión de ICE, y más de $340 millones para financiar miles de camas más en centros de detención para inmigrantes. Pero esa solicitud aún se está abriendo camino en el Congreso, y es probable que enfrente un rechazo, particularmente de los demócratas de la Cámara de Representantes, que han señalado repetidamente sus preocupaciones sobre el enfoque del gobierno de Trump en la aplicación de la ley de inmigración. Catherine Soichet de CNN contribuyó a este informe.